New Horizons Radio. Muy buenos días, amigos, gracias por el favor de su compañía, de su sintonía aquí en New Horizons Radio en esta versión de miércoles, un miércoles en el que tenemos, como yo diría que como cada día, una ensalada de noticias bastante variada y una conversación central sumamente interesante con dos primeros ciudadanos, ¿no?, preocupados porque nuestra ciudad pues sea realmente una ciudad para la gente. No, a él no le funcionan los efectos especiales hoy, y él los está haciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Uno se pinchó Párate, una goma o algo así. No, fueron dos gomas que se pincharon. Ay, mire, usted sí es travieso. Ay, Dios mío. Se pincharon dos gomas, corre, No. Dos gomas, párate. Pero eso fue el fin de semana, Párate, eso fue el fin de semana. Se pincharon dos gomas, corre, párate. Fue el fin de semana que caímos en un hoyo. Ay, dos hoyos. En uno que era grande. Un hoyo grande. Un hoyo que era grande. Sí, un hoyo grande Compórtese caemos bien, en- hombre, pórtese bien. Un hoyo grande que nos quieren meter a toditos los colegios privados. Ups. Ujú. Ups. Exactamente, en un hoyo que nos quieren meter. Bueno. Good morning, Dior. Gracias, yo le voy a decir eso, ¿Cómo saludos, están por Dios. todos? Mire, en una nota que se nos quedó ayer en el tintero a propósito de que usted está señalando sistema educativo, ayer fue el Día Internacional de la Alfabetización, en este mes de la ¿Será por eso que ayer estaban reunidos hablando de que como por obra de arte, ¿cómo que se dice? Por obra de arte y magia. Iban a crear o alfabetizar en lo que queda de año 40,000 adultos nuevos para abrir el 2021 ya con solamente un 5% de analfabetos y poder declarar a la República Dominicana libre de analfabetismo. Alfabetización online. No, eso tú sabes, el grupo de la, ¿cómo que se llama? La Quiqueya Aprende Contigo. Sí, ¿Cómo es? pero en Quiqueya. una plataforma online, porque se supone que eso es parte también una especie de escuela para adultos. Entonces, si no se pinchó puede otra abrir goma. las No sé. escuelas, ¿cómo lo van a alfabetizar? Porque esos adultos mayores, en su mayoría... No, ¿quién dijo que los adultos no van- pueden ir a la escuela? Exacto, y Y después pueden no usar se... los laboratorios. Ah, ¿Tú no entonces, escuchaste la resolución lo de de la MESI? ayer, sí. Los únicos que están presos, además del periodista que se puso de infiltrado en la Victoria, los únicos que están presos son los niños. Dios mío. Los niños y las niñas, los alumnos chiquitos, medianos y pequeños, son los que tienen que estar trancados en su casa mientras mamá y papá van al gimnasio, van al supermercado, van al trabajo, trabajan en la zona franca, van al motel, visitan todos los lugares, ¿verdad?, que ellos quieran visitar y llegan a la casa prístinos, limpios y COVID free. Y los niños, mientras tanto, presos en su preso. Queremos gente presa. Ya sabemos cuáles son los que están presos. Ya lo definieron. Bueno, pues justamente en esa definición de quienes están en las casas, ¿no? Y la propuesta que se ha hecho de cómo se llevaría el año escolar en este periodo. ¿Quién ha hecho propuesta? Bueno, como lo han propuesto las autoridades en la República ¿Y Dominicana. qué ellos propusieron? Bueno, ellos tienen el plan de su educación online, señor Garrido. ¿Cómo es esa propuesta? ¿Cómo es esa propuesta? Dame 3 puntos de esa propuesta, Ya por me va a favor. desviar No, el no, tema. porque cuando uno propone algo, ¿cómo que dice la canción? Es de Gilberto Santa Rosa. 3 propongo. ¿Verdad? Es Gilberto. Ok. Una salsa muy bonita. Muy bonita, excelente. Me encanta la salsa de él. ¿Cómo es que dice esa propuesta? Vamos a ver. Dame 3 puntos de esa propuesta. Porque bueno. él dice que 10, que se yo con 9, y va cantando hasta el Pero 1. cuando él llega a 10 se acabó. Entonces se acabó. Entonces, pero por lo menos Gilberto te propone 10. Vamos a ver, ¿cuáles son los 10 puntos de esta propuesta? Los 3, dame 3. Señora, ahora me van a evaluar en una clase. Dame 3 puntos El año de esta escolar va a propuesta. iniciar el 2 de septiembre, aunque Plutarco... 2 de septiembre. El 2 de noviembre, aunque el Ok, ministro un punto de la Salud, propuesta es la fecha. La fecha. Ok, segundo Lo punto. segundo de la propuesta es Ajá. la vía, ¿no? Online. Todo es Para online. todo el sistema. En todo el sistema. Ajá. Y Lo- una lo tercera, chiquito. propuesta Ajá, la es... tercera, estoy esperando. La tercera, usted es muy travieso. La actualización de los maestros en las plataformas que se estarían utilizando. No, eso no es una parte de la propuesta. Bueno, es parte de la propuesta. Ajá, Ok, dígame ajá, cuál es su tercera ajá. propuesta. No, que yo los no chiquitos, sé. Que los chiquitos no yo estudien. yo no sé cuál es la propuesta. Yo quiero saber.
Yo quiero Bueno, saber cuál es la propuesta, porque que usted me diga que va para Puerto Plata y se paró se en queda en Bonao, Bonao. entonces usted no es exitoso, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la propuesta? Vamos a ver. Nuevos servicios en línea, República Digital. ¿Qué será esto, Dios mío? Bueno, la República yo te Digital. estoy hablando Mientras de- tanto, Ajá. la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ya ha señalado... ¿La quién? La OCDE, que es esta organización, sobre todo agrupa a los países más desarrollados de todo el mundo, ¿verdad? ¿La OSD? La OSD. Ahora sí. Bueno, pero OCDE. Dale. Dale ahí. Entonces, ellos han concluido en el más reciente informe que dieron a conocer ayer martes que definitivamente la tardía apertura de las escuelas, recordamos que a nosotros estaríamos iniciando el día 2 de noviembre, con Dios delante. ¿Quiénes bueno, vamos a iniciarlo de dice ahí, noviembre? estaría agrandando mucho más la brecha ya existente entre los países desarrollados y Pero ¿y esos niños en esa escuela? ¿Dónde es eso? Porque eso no es aquí. Esa es parte, no, definitivamente Mira, no y es ahí no hay aquí. computadora arriba del escritorio. No, porque es ¿Y presencial. la clase en línea? Es presencial. ¿Es presencial? Es presencial. Es Y parte mira, se ven felices. sí, es parte de Ay, cómo los han niños vuelto felices. en Europa, los principales En Europa. países de Europa. Y en Y ellos han Chile. dicho que el cierre de la escolaridad decretado durante la pandemia y que se ha extendido, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los sistemas escolares como el nuestro, que iniciamos, ¿no? Luego del verano, pues sin duda estaría poniendo una separación, una brecha más amplia que tendría consecuencias sociales y económicas que se dejarían sentir a no menos que por lo que resta del siglo, porque estamos hablando Ay, que Padre la amado. principal comunidad que está impactada son los niños en edad preescolar y en edad primaria, que sin duda van a ser los adultos en las próximas décadas. Entonces, lo que esos niños no desarrollen hoy les va a impactar en su secundaria, en la educación superior, incluso cuando sean padres de familia que también tengan que tomar decisiones. Bueno, pues esas habilidades que no desarrollaron en la primera infancia, pues sin duda le va a impactar para el resto de sus Tú vidas. me estás pegando un dolor de cabeza que yo no sé. Pero de qué dígame tamaño. usted, yo no, yo simplemente porque, soy una emisaria. óyeme, no, pero atiende, porque que si uno hace una analogía, por ejemplo, la primera mitad del siglo XX, del año 1929, que fue la Gran Depresión, y ni siquiera la primera mitad, los últimos 21 años, hasta 1950, fue la época en que más habitantes de la humanidad murieron a consecuencia de guerras. Sí. Y donde más desplazamiento humano migratorio hubo a consecuencia de crisis económicas y de guerras. Y yo me pregunto, porque honestamente no lo he visto ninguno de los grandes historiadores que he podido leer, menciona como una de las variables fundamentales, probablemente no se estaba contemplando en esa época, no existía la data, tampoco para uno analizarlo, el tema del Spanish flu, del 18-19. O sea, porque si en esa época murieron por esta influenza mal manejada, alrededor entre 50 y 100 millones de habitantes, eso tiene que haber impactado en la psiqui de demasiadas personas. Y eso tiene que haber impactado en la actitud hostil y belicosa de una juventud como la juventud alemana, como la juventud de los Balcanes, yugoslava, Serbia, de la actitud belicosa de tantos otros países, los mismos japoneses y los asiáticos, China, etcétera, que cambió por completo la fisionomía del resto del siglo, tal y como tú mencionas, porque la segunda mitad del siglo XX es producto de las dos grandes guerras, es producto de tener que formar una nación unida, es producto de tener que formar un Estado judío en Israel, es producto de que Estados Unidos se convierte y la Unión Soviética en las dos grandes potencias y se arme toda una guerra fría y todo lo que de allí vino y devino de que el comunismo de Mao, el comunismo de Fidel afectara a toda Latinoamérica, y todo eso tiene, ahora que lo pienso, un componente psíquico
emocional que muchas veces es difícil de entender. Sí. Pero cuando tú tienes un niño de 2 años, de 3 años, de 5 años, vamos a decir un niño de 10 años en el año 2000, en el año 1918, tenía 20 en el 1928 y tenía 25 cuando Hitler asume el Reichstag en el 33. Entonces ese joven de 25 años que a los 10 años no tuvo escolaridad, lo tuvieron trancado en su casa 6 meses, 1 año, no tuvo manera de socializar, se torna agresivo y esa agresividad, esa indiferencia, esa depresión, esa falta de equilibrio emocional, entonces lo lleva a rebelarse contra su sociedad, contra su familia, contra el sistema, y es lo que eventualmente entonces Hitler y el partido nazi alimenta. Y probablemente alimentaron otros, los bolcheviques desde el 17 en la Unión Soviética y así sucesivamente. O sea que tiene toda la lógica del mundo. Usted está haciendo este análisis, ¿no? Mirando de manera retroactiva la historia, pero al día de hoy nosotros tenemos otros datos que también evidencian esta realidad y vemos cómo en El Salvador, el Ministerio de Educación del Salvador se ocupó de hacer un levantamiento de información de cerca de 21,000 hogares con niños en edad escolar de 0 a 6 años, preescolar, ¿cierto? Y justamente lo que ellos estaban allí analizando era el comportamiento socioemocional de los niños que han estado en el encierro durante la pandemia. Y en datos rápidos podemos ver cómo el Ministerio de Educación comparte que el 36% de los niños de 0 a 6 años ha manifestado estado de nerviosismo, el 35% ha manifestado mucho proceso de preocupación. El niño no debería estarse preocupando por nada en su entorno a esa edad. El 29% de los niños está en un proceso de tristeza. ¿Qué porcentaje? 29%. Y el 31% de los niños les cuesta dormir. O sea, son datos importantes que deberíamos nosotros incluso estar mirando como país, como región, para ponernos manos a la obra. Señores, es que hay que entender, en noviembre vamos a tener COVID. Ya lo dijo el ministro, en 2021 tal vez. En enero vamos a tener COVID. En febrero vamos a tener COVID. En septiembre del año 2021 vamos a tener COVID. Hoy ya salen los datos de que la supuesta vacuna de Cambridge ya está detenida porque no hay claridad sobre el proceso. Entonces, nosotros tenemos que convivir con esta enfermedad, pero no podemos culpar y tener secuestrada a la juventud dominicana e impedir que la juventud dominicana se eduque, que la juventud dominicana tenga acceso a la educación, tenga acceso a socializar con sus pares. No vamos a lograr nada con esto. La solución del problema no es la virtualidad. Esta no es una enfermedad virtual, esta es una enfermedad real y es una situación que tenemos que enfrentar con capacidad y haciéndolo de manera correcta. Bueno, señores, vamos a ir a una pausa comercial. Ya nuestros invitados están conectados con nosotros. Tenemos que seguir educando, esta vez desde la ciudadanía, cómo nosotros tenemos que realmente organizar, ordenar nuestra casa común acá en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo. Y bueno, conversamos con Bartolomé Pujals y Giovanni de Alessandro, dos inquietos ciudadanos y que bueno, pues ellos aspiran a un país posible. Regresamos en breve. Estás escuchando New Horizons Radio. Sube el volumen y sigue escuchando New Horizons Radio. Amigos, todos queremos un país en el que podamos vivir. ¿Cómo es ahora posible? Bueno, un país que queremos es un país donde sea posible vivir. El país que queremos es un país, una ciudad en la que podamos vivir, sin duda. Y bueno, pues los invitados nuestros el día de hoy, muy amables siempre para conversar con nosotros sus inquietudes. Ayer estaban conversando con el presidente Luis Abinader, compartiendo y viendo cuáles son. Sí, estuvieron ayer en Palacio presentándole al presidente. Ahí yo tengo una queja en lo personal. Hubo otros partidos que
el presidente fue a visitar, pero en este caso el país que queremos tuvo que ir a Palacio, no sé cuál de los dos es un escenario más privilegiado. Cuando viene a ver le va mejor. Giovanni, de Alessandro, Bartolomé, Pujals están con nosotros y bueno, pues agradecemos esta conversación sobre el ordenamiento que necesitamos en la ciudad de Santo Domingo. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, hermano, Ana, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Giovanni. Un gusto poder verte y estar... Sí, gracias a Foundly, gracias a Ana por la invitación. Estamos aquí a las órdenes para contestar sus preguntas y edificar a los radioescuchas. Cuando uno oye y escucha hablar del ordenamiento territorial, sabemos que hay una ley de ordenamiento territorial que no ha sido todavía, digamos, aprobada en el Congreso y tampoco obviamente en la promulgada por el Poder Ejecutivo. Y obviamente para la ciudad de Santo Domingo existe una resolución de ordenamiento por parte del ayuntamiento del distrito que maneja sobre todo el tema de las densidades y trata, digamos, no así de clasificar qué cosas se pueden edificar en cada lugar, pero lo hace, digamos, de la manera más directa, que es por las densidades poblacionales para las 3 demarcaciones del Distrito Nacional. ¿Qué ustedes exactamente están proponiendo en modificación a esto? Mira, Pauli, primero hacer algunas precisiones ahí. Ciertamente, como tú dices, no hay una ley de ordenamiento territorial que regule todo el territorio nacional, lo cual es sumamente necesario y es una cosa que parecería como inimaginable que en pleno siglo XXI la República Dominicana, siendo un destino turístico, un lugar que hay muchas oportunidades de desarrollo, no tenga una ley de ordenamiento territorial para regular el territorio, es decir, cómo construimos, dónde tenemos espacios públicos, dónde y cómo hacemos las cosas en nuestro territorio, cómo nosotros aprovechamos nuestro territorio, porque el territorio es un recurso finito. Ahora bien, en el caso del Distrito Nacional, de las cosas que se pueden decir que hizo la administración pasada, es que sí tiene un plan de ordenamiento territorial, porque más allá de que exista una ley, en todo caso esa ley lo que invita y genera una serie de parámetros para que los ayuntamientos, que son autónomos, que tienen y que además son los gestores y los dueños del territorio en representación de los municipios, establezcan un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? Bueno, es un instrumento estratégico para el desarrollo, es una carta de ruta de cómo nosotros queremos gestionar nuestra ciudad. Y el año pasado, el Consejo de Regidores aprobó mediante una ordenanza el plan de ordenamiento territorial, que fue luego refrendado por la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía y Planificación. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Nosotros es una conversación que iniciamos durante la campaña con la propuesta que llamamos Ciudad para la Gente, y que era una propuesta que se fundamentó en el derecho a la ciudad, que no es otra cosa que la posibilidad de tener voz y voto en cómo se administra y se gestiona la ciudad, y de que todos podamos disfrutar el territorio en condiciones de igualdad. Sin embargo, ha suscitado con esta nueva administración, pero es algo que viene desde la administración anterior e incluso viene desde cuando Roberto Salcedo, el interés de desarrolladores inmobiliarios al margen de los planes que tiene la ciudad, de hacer una modificación de una resolución que se llama la resolución de zonificación indicativa de densidad, que es la que te dice a ti cuántos apartamentos, dependiendo de la zona del Distrito Nacional, puede tener y cuántos habitantes pueden estar en determinado lugar. ¿Qué es lo que dice el plan de ordenamiento territorial que ya se aprobó? Y que es, como te digo, la carta de ruta de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Ese plan de ordenamiento territorial tiene unos escenarios tendenciales. Y dice que si nosotros seguimos como vamos, en 10 años, en el 2030, la ciudad va a colapsar. Porque el problema no es que nos oponemos a la densidad por oponernos, porque la densidad
en sí no es mala. Y si hay algo que, si bien el territorio es finito, hay algo que va a aumentar es la población. Tiene esa tendencia a aumentar. El problema es que tú no puedes hablar de aumentar densidad sin primero resolver los problemas que tenemos con los servicios básicos, en temas como el alcantarillado, el sistema de drenaje, como el tema del acceso al agua potable, el tema de la movilidad, porque, por ejemplo, con la actual normativa que existe en el Distrito Nacional, en un lugar donde tú puedes construir un edificio de apartamentos de 3 pisos, 2 habitaciones por cada apartamento y 3 apartamentos por piso, ahí se supone que tendrían que vivir 24 personas. Ahora, la idea es que donde viven 24, vivan 36. Pero cuando tú lo llevas a un número macro, donde viven 560, ahora vivan 720. Entonces, lo que estamos diciendo es que en una ciudad, primero, donde no hay sistemas de transporte colectivo eficiente, donde la movilidad está en manos de cada quien para que la resuelva, a ver si se puede comprar un carro privado para poder moverse en la ciudad, donde no hay acceso a agua potable, donde el 65% de los barrios de la capital, Pauliana, no tienen acceso a alcantarillado, donde aquí, desde que cae cualquier gotita de agua, se inunda la ciudad, donde no hay acceso a servicios básicos, no podemos hablar de la densidad porque, por ejemplo, la densidad del Distrito Nacional es de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos, conforme el Plan de Ordenamiento Territorial. Pero tú no puedes comparar la ciudad de Santo Domingo con la ciudad de Nueva York, o con la ciudad de Barcelona, o Madrid, que tienen densidades más o menos iguales, o la ciudad de Buenos Aires, donde existen servicios básicos que funcionan adecuadamente. Porque lo que va a ocurrir aquí es que donde yo te metí a un apartamento de 3 pisos, ahora te voy a meter un apartamento de 4, donde te voy a meter cuatro familias más, y donde eso se va a traducir en más vehículos, en más contaminación, en más necesidades de agua, en más necesidades de servicios públicos esenciales municipales, que esta ciudad, por el Plan de Ordenamiento Territorial, tendría que estar en este momento operativizando a través de resoluciones y decisiones del Consejo de Regidores que comiencen a plantear la resolución de problemas como los residuos sólidos, la movilidad, la seguridad, los espacios públicos. Entonces, esa es la situación que hay hoy día, donde este Consejo de Regidores, y lo quiero mencionar su nombre y apellido, quiénes son estos intereses, sobre todo a Coprovi, que es una entidad que se dedica, que aglutina a desarrolladores inmobiliarios, tiene desde hace tiempo tratando de que esta resolución se apruebe sin que se pueda sin que se resuelvan primero los problemas esenciales para que la ciudad de Santo Domingo no termine colapsando. O tomar en consideración lo que acaba de decir Bartolomé, de que los servicios tienen que estar disponibles. Si no están disponibles los servicios, no se puede. Entonces, lo que ustedes proponen, para estar bien claro, que me parece demasiado coherente, pero lamentablemente aquí en nuestro país las cosas no funcionan ni porque sean justas ni porque sean coherentes. Ustedes lo que plantean es, bueno, tener una definición de parámetros, de lineamientos básicos con relación a infraestructuras, de servicios que debe de tener la demarcación en la cual se pretende hacer un desarrollo inmobiliario, y una vez eso se haya cumplido, entonces tú en esa zona sí puedes construir y levantar, digamos, edificaciones que aumenten la densidad. Es decir, claro, si permitan aumentarla, claro. Correcto, si la ciudad ya... Que eventualmente va a tener que ser la solución, porque vamos a seguir creciendo. No, es que tú lo analizas por todos los lados y eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo te tomo rápidamente 3 zonas de la ciudad, digamos. La parte alta de la ciudad no hay forma de eliminar los callejones y no hay forma de habilitar calles espaciosas y lotes definidos. No se ha podido mudar todo el aparato industrial que tiene esa zona, que ahora convive con viviendas y con domicilios,
y con una vida doméstica que está de por medio, escuelas, hospitales y todo eso en medio de fábricas. Tú tomas, por ejemplo, toda la zona de Arroyo Hondo está lleno de cañadas, está lleno de lotes y de lomas y zonas de muy difícil acceso, y al mismo tiempo que vierten todas sobre el río, pero no tiene un servicio sanitario, no tiene vías no tiene vías de acceso que lo faciliten. El mismo jardín botánico es un pulmón de la ciudad, pero es un pulmón que está amarrado, digamos, desde el punto de vista urbano. ¿Tú fuiste a la cabrita? ¿Perdón? Perdón. No, está totalmente amarrado desde el punto de vista urbano, y entonces tampoco facilita la movilidad allí dentro y expandirlo. Entonces Arroyo Hondo estaba concebido Maripiel, tú fuiste la que me abriste como solares. Arroyo Hondo estaba concebido como grandes solares, grandes lotes para grandes casas, y hoy en día entonces se están haciendo desarrollos verticales muy importantes, y eso exacerba, ¿no? Todo lo que allí hay, más las universidades y las demás áreas de alto uso y alto tránsito. Y tú tienes aquí, por ejemplo, en la zona de nosotros, todo lo que tiene que ver con Bellavista y Cacicazgos, que también tienen el mismo tema. Y entonces, es una zona de alta densidad. O sea, de tremenda densidad, y la avenida Nacaona, la Sarasota, la propia Rómulo y todas las calles interiores, calle Primera, etcétera, Eduardo Vicioso, se han convertido en calles donde antes había una gran casa o un solar vacío enorme, y hoy en día entonces hay una torre de 45 pisos. Y añadido a eso, Bartolomé, Giovanni, muchas veces nuestras autoridades municipales se circunscriben a pensar que que Santo Domingo, que el Distrito Nacional es la circunscripción número 1. Vemos muchas iniciativas también para trabajar en el casco productor, ¿no?, del Distrito Nacional, y estos sectores menos favorecidos, pues sin duda las medidas definitivas no llegan nunca. Mira, Ana, eso que tú has dicho es fundamental, porque incluso desmonta uno de los pseudoargumentos que tienen los promotores de este tipo de medidas, porque si tú te fijas, esto a lo que se busca es aumentar la densidad de la circunscripción 1 nada más, como tú bien dices. No se quieren ir a la circunscripción 3, que es donde está Capotillo, donde está Villajuana, donde están los guandules, pero tampoco hablan de la circunscripción 2. Entonces, donde conviven como los dos mundos. Porque uno de los argumentos ellos dicen que, bueno, que en la medida en que haya más apartamentos, habrá más oferta y por tanto van a bajar los precios. Y sabemos que eso es mentira. Eso no es así. O sea, no es verdad que si ahora se va a permitir construir en Bellavista más apartamentos, eso se va a traducir en el precio. Incluso, mira, yo he hablado con varios ingenieros que me han acompañado, sobre todo en el análisis técnico de lo que se promueve con esto. Pero es un tema, además, muy, muy básico de economía 101. O sea, con la crisis que estamos viviendo fruto de la pandemia y cómo esto impacta en la economía, los precios de la construcción han aumentado muchísimo. Por ejemplo, una funda de cemento te costaba 300 pesos y ahora te está costando 385, es decir, un 30-40% más. El quintal de varilla te costaba 2.000, 2.200 pesos, ahora te está costando 2.500, 2.600. Entonces, y eso es una situación que se va a proyectar en el tiempo. Entonces, no es verdad que eso se va a traducir en una reducción de precios para que supuestamente la gente pueda acceder a vivienda barata. Al contrario, porque no es verdad que quien está ahora que con estos apartamentos que se van a aumentar, el que vive en la circunscripción 3 va a tener, bueno, ya la oportunidad de vivir en Piantini o de vivir en Bellavista. No es cierto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo sobre todo es que este intento de modificación de la resolución de zonificación indicativa de densidad viola flagrantemente el plan de ordenamiento territorial que ya se ha dado a la ciudad. Es decir, si se aprueba esto es un golpe, y lo que estaría haciendo es confirmar uno o varios de los escenarios tendenciales que se proyectan en ese plan de ordenamiento territorial, que indican que seguir haciendo lo que estamos haciendo, como este tipo de cosas, como que aquí cualquiera venga y construya donde le da la gana y a costa de la tranquilidad de todos nosotros, solamente por su beneficio económico, entonces lo que vamos a hacer es tener una ciudad sin la posibilidad de que podamos vivirla. A mí me parece que esta es una oportunidad que tenemos, fruto de la epidemia, como tú planteas, y de la crisis económica que ha generado,
para que el liderazgo político primero de la ciudad se reúna y se planteen por zonas, si se quiere hacer así, cuáles son las necesidades fundamentales y el marco conceptual con características técnicas específicas que debemos de abordar, digamos, en un plan de 5 años, nunca menos, para nosotros poder lograr garantizar la infraestructura que se necesita para la convivencia en desarrollo. Y eso no solamente se dé en la circunscripción número 1, sino en las 3. Y Ya tenemos el plan de ordenamiento territorial, lo que debería estar haciendo ahora mismo el Consejo de Regidores. Fíjate cómo es la desconexión entre lo que requiere la ciudad y de lo que demanda la ciudadanía y de lo que ellos están haciendo ahí. Esta modificación de la resolución tiene alrededor de 7 años merodeando el Consejo de Regidores. Eso lo sabemos. Eso viene desde cuando Roberto Salcedo. Lo que pasa es que con el esfuerzo de juntas de vecinos se ha podido vencer y se ha tenido que ir prorrogando. Para ponerte un ejemplo, el día 4 de febrero de este año, 12 días antes de las elecciones, tanto Giovanni como yo, por invitación de alguna junta de vecinos, comparecimos a un intento de vista pública en donde se pretendía validar esto y aprobar esto antes de las elecciones. Se logró el aplazamiento porque toda la junta de vecinos, San Jerónimo, Las Praderas, Alameda, Piantini, que por lo menos las que pudieron comparecer, se pronunciaron en contra de esta cuestión, como lo han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces se ha querido, fíjate que una cuestión que responde a un espíritu de ciudad de hace 7 años, que lo que busca es mantener esta misma ciudad que es de bloque y cemento, que no está acorde con el plan de ordenamiento territorial, se pretende ahora reintroducir. Y lo peor de todo es que quien presidió el Consejo de Regidores, que aprobó el plan de ordenamiento territorial en el 2019, es el mismo presidente del actual Consejo de Regidores. Es decir, él está aniquilando su propio legado, lo que él mismo hizo, el plan de ordenamiento territorial. Entonces, solamente porque hay un grupo de insaciables que han encontrado terreno fértil ante la falta de institucionalidad, ante la falta de participación ciudadana, ante la falta del cumplimiento de la ley, ante la falta de regulación, y quieren, para ganar más dinero a costa de la tranquilidad de todos nosotros, pero sin pensar realmente en el desarrollo, imponer esto en un momento que además lo que va a provocar es más hacinamiento, porque de lo que se trata es de tratar de pasar la modificación de esta resolución, porque hay más de 50 proyectos que están parados para aprobación de planos, porque no cumplen actualmente con los criterios de densidad que establece la resolución vigente. Entonces ellos lo que quieren es modificarla para que puedan entonces pasar esos proyectos. Y eso, si nosotros queremos seguir viviendo en esta ciudad, porque en esta ciudad no se va a poder vivir ni siquiera teniendo dinero. Si nosotros queremos poder vivir esta ciudad, fíjate que esto se está haciendo incluso a costa, las modificaciones, a costa de perder terrenos para ampliación de acera. No se considera en lo absoluto el aumento de los espacios públicos, teniendo en cuenta que la ciudad de Santo Domingo está colapsada y que no tiene espacios públicos. El Piantini, que es una zona privilegiada, no tiene un solo parque, no tiene una sola cancha. Entonces, el que quiere ir aquí a hacer deporte, lo que sea, en cualquier zona, tiene que ir a un gimnasio o ser parte de algún club. Pero así mismo pasa en los otros lugares donde hay menos condiciones, peores condiciones socioeconómicas. Entonces, es el momento, sobre todo esta conversación que permitió la elección municipal, las elecciones municipales pasadas, que por lo menos se pudieron comenzar a ventilar propuestas, ideas sobre este tema, de que lo que tiene que estar haciendo el Consejo de Regidores es hacer una agenda municipal priorizada de las principales resoluciones, ordenanzas, modificaciones incluso de ordenanzas y resoluciones que incluso datan de la época de Trujillo, para adaptarla al plan de ordenamiento territorial y nosotros podamos ponernos rápidamente a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que si seguimos como vamos en el 2030, aquí no se va a poder vivir. Pero es correcto el planteamiento de Foundry en el sentido, y lo veníamos discutiendo, Bartolomé, en tiempo atrás, de que hay que hacer un llamado a que nosotros nos sentemos a evaluar lo que hay y tener una visión a largo plazo de la ciudad de Santo Domingo y del Distrito Nacional. Y eso que sirva de ejercicio para el país entero, para todos los centros urbanos,
debemos discutir el tipo de ciudad que queremos para los próximos 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú haces eso que Bartolomé está hablando, esa amenaza que tenemos ahora, lo que va a pasar es, por ejemplo, donde tú estás, donde está New Horizons, ¿cómo es la calidad del suministro de agua potable ahí? No existe. Quizás es mala. Quizás ustedes no existe. tienen que tener pozos para poder sacar el agua, pero el agua del subsuelo es un recurso limitado también. Así es. Entonces, no podemos seguir haciendo cada quien... No, y la recogida de basura es privada también. Cuando lo que debemos es conceptualizar la ciudad a largo plazo. Y en ese sentido, yo tengo un llamado que debemos de hacer a las academias y a las universidades de que hagamos esto, pero en conjunto con el llamado de Bartolomé, de los regidores, porque no podemos seguir tirando patadas voladoras y tenemos que sentarnos en frío a visualizar esta ciudad. Esta ciudad puede ser una ciudad maravillosa, pero si tenemos un transporte colectivo eficiente, si tenemos servicios de agua potable, alcantarillado, y no todo es alcantarillado, podemos tener más áreas verdes para que la infiltración de la lluvia pues pueda ir al subsuelo de una manera más rápida. Hay muchísimas cosas que hay que discutir. Entonces es un buen momento para hacerlo, pero pensando en nuestra ciudad y pensando en el derecho que tenemos a esa ciudad. Miren, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos yo voy a hacerle una propuesta a Bartolomé, porque yo soy de lo que creo siempre que al poder político hay que plantearle el problema y buscarle la solución y que ellos sean los que se tiren la foto. Regresamos. Estás escuchando New Horizons Radio. Bien, señores, y seguimos acá con dos grandes amigos, personas que están comprometidas con los mejores valores de nuestra ciudad, de nuestra juventud y de nuestro entorno. Bartolomé Pujals y Giovanni D'Alessandro con nosotros. Bartolomé, te decía antes de la pausa, tú describías claramente cómo, digamos, la Asociación de Promotores de Vivienda, ACOPROVI, está tratando de modificar la resolución sobre uso y densidad de la ciudad de Santo Domingo en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Por favor, si me le dan mute al audio de los demás, porque hay algo que se está metiendo. Gracias. Y entonces, yo te planteaba que miráramos, o sea, que nos vamos a despegarnos un poquito de la foto. Imagínate que te montas en un drone, digámoslo así, y tú miras la situación económica y la situación, digamos, coyuntural que está viviendo la sociedad dominicana y te planteas entonces soluciones, no solo ya para la demarcación del Distrito Nacional, sino para ACOPROVI, por un lado, y para la nación dominicana en su conjunto. Quizás, digo yo ya hablando y pensando en voz alta, pudiésemos perfectamente tomar este espacio de tiempo, este hiatus, como se dice, y hacer un paréntesis para la ciudad de Santo Domingo de unos 4, 5, 8 años, en los que nosotros digamos, bueno, mira, vamos a hacer un inventario de los inmuebles que existen. ¿Cuántos apartamentos ya están construidos en la ciudad de Santo Domingo? Vamos entonces a mejorar la infraestructura, a mejorar los esquemas de transporte, a mejorar todo el tema sanitario, los servicios, etcétera, etcétera. Y vamos a tomar una licencia de construcción básica de por lo menos 8 o 10 años, en lo cual en esos 8 o 10 años, salvo que tú tengas y cumplas ciertas condiciones muy fundamentales, como serían quizá que tú estás demoliendo una estructura que está en peligro o algo por el estilo y la estás remodelando por otra que no va a afectar la densidad de ese entorno, entonces se te permite construir. Pero cuando tú hablas de esa forma, obviamente ya eso no es muy atractivo para los constructores. Pero al mismo tiempo, junto al gobierno central, junto a los fondos de pensiones, junto a los esquemas de financiamiento que están ahí, se crean fideicomisos de desarrollo y se permite que la sociedad, la asociación de promotores de vivienda y de promotores de construcción se muevan a otras demarcaciones que sí necesitan de ese empuje de inversión privada, como sería La Romana, La Vega, San Pedro, etcétera, etcétera, varios pueblos, ¿no?, y ciudades de la República Dominicana, donde no tenemos este problema de densidad poblacional y donde obviamente hay mucha necesidad de vivienda,
pero que entonces ellos tengan allí los esquemas de financiamiento y el apoyo del sector público en concesiones tributarias o en manejo del financiamiento, etcétera, y le permite entonces a la ciudad de Santo Domingo, sobre todo al Distrito Nacional, reorientarse, tener un empuje, pero a partir de 10 años. ¿Qué ustedes opinan? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Pauli. El tema es que precisamente una de las cuestiones que no contempla ciertos desarrolladores inmobiliarios con relación a este tema es que esto no está ni siquiera pensado en el marco de una política de vivienda integral. Por ejemplo, las nuevas autoridades gubernamentales, dentro de su programa de gobierno, tienen una propuesta para combatir ese déficit habitacional que pasa de los 1.4 millones de unidades, conforme estudios que ha hecho, por ejemplo, entidades como Casa Ya, Ciudad Alternativa, pero también que han hecho las mismas autoridades institucionales. Entonces, nosotros lo que decimos es, yo estoy de acuerdo con que se construya todo lo demás, pero tiene que construirse donde debe y donde se necesita. Porque este afán de seguir densificando la circunscripción 1 cuando hay otros espacios en donde se necesita una política de vivienda. Entonces, yo creo que para nosotros tenemos que hacer, no parar, pero sí un stop, para poder nosotros tener una perspectiva, porque sin distancia no hay perspectiva, para nosotros poder identificar los planes que se necesitan para que se pueda seguir generando riquezas a través de las construcciones, a través de se genere empleo, pero que también se pueda cumplir con ese derecho fundamental a la vivienda, que es un derecho fundamental, hay que decir. Entonces, al cual millones de dominicanos no tienen acceso, porque el déficit habitacional no es solamente cuantitativo en el sentido de que falten viviendas, sino también cualitativo, de que tú puedas tener un techo, pero tú no tienes agua, pero tú no tienes servicio eléctrico, pero tú no tienes internet, por ejemplo, hoy día. La vivienda se ha convertido en un derecho ahora muchísimo más importante frente al tema de la pandemia, porque el distanciamiento social implica que nosotros nos estemos confinados y si no tenemos una vivienda digna para nosotros mantener esa medida, entonces estamos presos. Entonces, lo que... pero un momentico, Bartolomé. Y otra cosa importante es el desorden. Por ejemplo, tú tienes gente que da permiso para construir un negocio al lado de una zona que es totalmente residencial y le dañas el entorno a alguien que está viviendo, que se mudó en un sitio pensando que ahí no, que eso era residencial y así por el estilo. Claro. Y bueno, y como lo dice Isidoro Félix en nuestra cuenta de Twitter, en el programa NH Radio, él dice, es muy interesante el tema que estamos tratando el día de hoy y más en este momento cuando se hace necesario el espacio de una ciudad como derecho para el ciudadano. O sea que al final ahí reduce. Esa es la esencia de esta discusión, que es el derecho a la ciudad. Yo creo que sí. La ciudad no se entiende como un objeto, sino como un sujeto vivo. Claro. Y si nosotros, y está compuesto de relaciones sociales complejas, la ciudad es en la medida en que nosotros la creamos con nuestras relaciones, como la forma en que tú te relacionas con los entornos. Pero una de las cosas que nosotros decíamos, por ejemplo, propusimos durante la campaña, que también la actual alcaldesa lo propuso luego, hacer un inventario de solares o lugares que tengan vocación para convertirlos en espacios públicos, porque aquí hay un déficit de espacios públicos. Yo siempre hacía referencia al estándar que plantea la Organización Mundial de la Salud, que dice que tiene que haber entre 10 a 15 metros de área verde por habitante, y la relación de área verde por habitante es deficitaria en el Distrito Nacional. En algunos es mejor, en otros es peor, porque tú dirás, en el Distrito Nacional, en la circunscripción 1, está el Mirador Sur, pero hay muchos barrios, muchos sectores y barrios de la circunscripción 1 que no tienen en su entorno, en su comunidad, un espacio verde donde salir a tomar aire, a leer un libro, a pasear el perro. Entonces, y eso también se ha traducido en, por ejemplo, en la pérdida de las aceras, porque las aceras forman parte de ese espacio público vital, en donde, en la medida en que una ciudad tiene menos aceras, se está confesando
la valoración que tiene del ciudadano. Del ciudadano. Entonces, Ramón Muñoz en nuestros comentarios en el canal de YouTube plantea una alternativa. Según él dice que la idea pudiera ser el promover proyectos de escala pequeña, no todo es torres para multimillonarios, según él señala. Se puede ir a sectores con edificaciones que respeten el tamaño del lote y alturas preexistentes. O sea, que ahí también Eso es lo correcto. pone sobre la mesa. correcto, Miren, totalmente. algo que yo quería decir es que a pesar de todo, la sociedad ha cambiado y la ciudadanía está más consciente de sus derechos. Y eso lo estamos viendo hasta en los barrios. La juventud de los barrios está un poquito más consciente del derecho que tienen. Y yo creo que, por ejemplo, como decía Fountain al principio, todo lo hemos hecho exclusivo para la circunscripción número 1 y hemos dejado la circunscripción número 3 totalmente abandonada, que es una de las circunscripciones de mayor cantidad de habitantes que hay. Sí. Y hay muchísimas cosas que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, tú tienes la continuación de la avenida Tiradentes, que se convierte en una cañada que está llena de carros y de lotes que están invadidos, que pudiera ser un parque que llegue hasta el jardín zoológico. Y el zoológico per se tiene un área verde enorme en su entorno alrededor, y hacia Puesta Hermosa también hay otras áreas verdes que se pueden rescatar. Todo el margen del río Isabela y parte de casi llegando a Los Amas también se pueden rescatar y hacer parques para que la gente de los barrios tenga donde esparcirse. Claro. No es todo en el centro del casco urbano que hay que hacerlo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Mira, es evidente que necesitamos un espacio de discusión y un espacio de tiempo, y creo que esta es la mejor época para poder hacerlo por la coyuntura natural que estamos viviendo, no provocada por ninguno de nosotros, pero que definitivamente está el escenario ahí. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Yo no sé cómo agradecerle a ambos por el tiempo que le han dedicado a toda la comunidad de la ciudad de Santo Domingo, a New Horizons Radio, y obviamente a la comunidad escolar que nos escucha, y que a partir de lo que ustedes están planteando, pues van a tener que hacer una ciudadanía más empoderada. Miren, y más positiva. A todos los padres, por ejemplo, de New Horizons, que son personas que residen aquí en el Distrito Nacional, que entiendan que lo que está aquí en juego es que nuestros hijos y nosotros mismos podamos disfrutar esta ciudad. Esto es una lucha que la ha llevado la ciudadanía. Nosotros, en este caso, yo y Giovanni, en mi condición de político, estamos acompañándola, pero también siendo parte de ella como ciudadanos que somos, de una ciudad que queremos diferente a ella, a la que tenemos, para que podamos vivir en bienestar. Fountain, ustedes deberían de invitar a un grupo de regidores a un programa de New Horizons Radio. Bueno, ahí está el compromiso. De este tema. Vamos a hacer la diligencia. Claro que sí. Bueno, agradecerles a ambos el tiempo, ¿no? Y bueno, es como bien dice Giovanni, tenemos esta cita próximamente. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos y regresamos señores. Brevemente. Muchísimas gracias, Bartolomé y Giovanni. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estás escuchando New Horizons Radio. Bueno, y como la gran familia que somos, tenemos nosotros que luchar cada día, pero también celebrar las alegrías. Y nuestra superproductora técnica está de cumpleaños. Señores. Susi Vélez para allá, señores. Venga para acá, Judas. Venga para acá. Señores, ella no se llama Judas. Ella no se llama Judas. Ella es Susi Vélez para allá. Ven por aquí para que todo el que nos sintoniza, pues también conozca ese rostro que se faja todos los días técnicamente. Ahí está, señores. Ella se faja todos los días. Nosotros aquí nos cuidamos mucho, por eso nos estamos abrazando, que quede constancia. Así es, ella cumple. No vamos a preguntarte cuántos. Tú no te vas con este muchacho Rodríguez para Los Ángeles. Ay, Albert. A la película con Brad Pitt y Boque Piano, todos juntos. Señores, en esta alegría del día, bueno, pues despedimos este programa del día de hoy. Mañana tenemos un tremendo plato fuerte. Bueno.
Tenemos acá una mesa donde estaremos escuchando varias voces con respecto al tema de la clase presencial, las cosas que se presentan desde muchas perspectivas, ¿no? La parte educativa, la parte de infectología, Vamos a cambiar el tema. sin duda. Tenemos mañana esta mesa acá y contamos con su sintonía. Hasta mañana. Cuídense. New Horizons